Bueno, vamos rapidito porque algunos se tienen que ir a otra clase después de esta. Algunas ventajas de los ERP es que tratan a la organización completa, por eso son integrales. Vienen en módulos, ¿sí? Entonces yo instalo, qué sé yo, el módulo de producción, después puedo instalar el módulo de logística si lo necesito, el contable, etcétera. Entonces voy armando la organización en función de lo que se va necesitando. Y otra cosa es que son adaptables a las organizaciones, al menos eso es lo que dicen, ¿está? De que yo puedo con los parámetros que tengo adaptar a la organización en función de cómo la organización es, cosa que muchas veces los sistemas de gestión no son tan adaptables, y por eso la diferencia entre un de gestión y uno ERP. Todos, tanto el de gestión como el de ERP, tienen una base de datos centralizada, generalmente relacional, la mayoría de las veces relacional. Se puede interoperar entre los distintos módulos, entre las distintas organizaciones. Y hay un ingreso único de datos, esto es, no hay operaciones repetitivas, a eso se refiere con ese ingreso único de datos. Bien, ¿cuáles son las desventajas? El costo, esa es la primera desventaja. Es carísimo SAP. De hecho, hasta es muy caro que hagamos los cursos de SAP. Lo bueno es por ahí que cuando trabajamos en ciertas empresas, esas empresas nos permiten hacer los cursos, ¿sí? Cuando instalan SAP, y entonces nos ganamos, digamos, la posibilidad de aprender a implementar SAP, porque lo que hacen esos cursos es que yo aprenda a implementar por un lado, y por el otro lado también hay algunos cursos que puedo desarrollar. El desarrollo en SAP se hace con un lenguaje que se llama ABAP, y bueno, tiene acceso a la base de datos que puede, ahí ya puedo implementar sobre Oracle o sobre SQL Server, o sea, puedo tener diferentes implementaciones. Y otra de las cuestiones que también es una desventaja es que es muy complejo parametrizarlo, entonces por eso es que se hacen estos cursos y uno va aprendiendo cómo parametrizar el sistema. ¿Entienden lo que es un parámetro de un sistema? ¿No? Bueno, háganme acordar y la clase que viene hablamos sobre parámetros, porque eso también se registra en el sistema un parámetro. ¿Está? De hecho, alguna vez habrán parametrizado una aplicación. A ver, ¿alguien puso en el chat algo? Una configuración como moneda del país es un parámetro, exactamente, Alejandro. Eso es un parámetro. Ejemplo, esto es lo que decíamos del ERP, en esta instalación, en esta implementación que estoy haciendo, el sistema tiene que hablar en inglés. Entonces todo lo que aparezca va a estar en inglés. ¿Sí? Eso también es un parámetro. Ahora, cuando yo hablo de una organización, por ejemplo, tengo máquinas funcionando, entonces yo le voy a decir al sistema, tengo 20 máquinas de este tipo funcionando, y en otro sistema habrá otra cantidad. Entonces, esas cosas también se parametrizan en un sistema. Y eso me lo voy a anotar, porque una charla sobre IFS le voy a hacer dar a un exalumno. Ustedes después hacen esto, ¿tá? Yo lo llamo, y dan clases de lo que están haciendo en ese momento y le dan una charla a todo el mundo. A eso me dedico yo, a buscarlos para hacer estas cosas. Y me las anoto porque si no después me olvido. Bueno, entonces, ¿qué nos falta ver? Los diseños orientados a la inteligencia de negocios. Esto es básicamente lo que hacen a ver, un ejemplo que más ustedes han visto son los sistemas de recomendaciones. ¿Sí? Ejemplo, Netflix, cuando veo una serie o una película que después me dice, los que vieron esta, le estamos armando la mejor experiencia del usuario, y entonces usted podrá ver esta serie que le va a gustar, porque si le gustaron todas estas anteriores, lo lindo es cuando en el mismo usuario están viendo
el padre, el hijo, el hermanito, y entonces el sistema de recomendaciones no funciona. Pero si no, si estamos viendo siempre nosotros, generalmente el sistema de recomendaciones funciona porque lo que hizo fue analizar gente que vio las mismas películas o series que vi yo. ¿Está? Entonces, analiza millones, imagínense Netflix, la cantidad de usuarios, la cantidad de registros que debe estar analizando para poder responder a esto. Con lo cual, no lo hace sobre un sistema de bases de datos relacionales, porque se le complicaría mucho, después ya vamos a ver cuánto es el costo de una consulta en un sistema de bases de datos relacionales y cuál sería el costo dentro de un sistema de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que hace ese sistema? Trabaja con, y acá va, lo que se llama Data Warehouse. Nosotros llegamos a una base de datos que tiene tablas, ¿sí? Las tablas que estuvimos obteniendo del sistema, en un sistema relacional, y lo que hicimos fue separar información, ¿sí? Para que lo tengamos claro, llegamos a una tabla código y descripción, pero ese código y descripción podría haber estado en una tabla completa. Bueno, lo que hace el Data Warehouse es generar una sola tabla de todas esas tablitas chiquititas que encontramos por ahí. ¿Qué hace entonces? Si lo pensamos en álgebra relacional, ¿qué hace para generar ese Data Warehouse? Una unión de todo. Combina todas las tablas para generar una tabla gigante. ¿Qué va a haber ahí? Redundancia de datos. Bueno, pero para el análisis de información, para, digamos, devolver información sobre esto de negocio, lo que nos conviene es que haya redundancia. No nos conviene para el transaccional, pero sí nos conviene para analizar información. Entonces el Data Warehouse es eso, una tabla gigante con toda la información de todas esas tablas que en el sistema relacional estaban separadas. Bien, el datamart es un pedacito de ese data warehouse con un propósito en particular, ¿sí? Por ejemplo, de toda la base de datos relacional que tengamos, yo quiero nada más que analizar el pedacito que tiene que ver con los pedidos de mis clientes. Entonces hago un datamart con esa información nada más. ¿Está? ¿Qué aplico? Aplico técnicas para obtener esa información. Una de esas técnicas es el data mining. Una de esas técnicas, hay un montón. ¿Está? Todas ese tipo de técnicas lo van a ver en una materia que se llama minería de datos, que está más adelante dentro del programa de estudios. ¿Está? Y el Balance Scorecard es otra de las técnicas que lo que hace es mostrarle a mi gerente, por ejemplo, cómo están yendo las ventas, ¿sí? Con indicadores que se obtienen a partir de justamente hacer un análisis de cada uno de los pedacitos de data marks que hay en el Data Warehouse. Pero es otro tipo, o sea, lo que necesito es que entiendan que hay distintos tipos de procesamiento de la información para distintos objetivos que tenga. Entonces la gestión de datos va a tener que enfocarse a eso que se necesita en el negocio. Si el negocio necesita hacer análisis de información, vamos a tener que recurrir a un data warehouse. ¿Por qué? Porque del transaccional vamos a poder sacar información, pero va a ser muy lento y no vamos a poder analizar toda la información en su conjunto, porque lo que vamos a hacer es bajar la performance del sistema. ¿Sí? Bien, acá les explica lo que es el procesamiento online de transacciones, que lo estuvimos charlando antes, y les explica lo que es el analítico, el procesamiento analítico de la información, que es lo que estábamos analizando recién. Bueno, y acá están las definiciones de lo que vinimos viendo hasta recién, que es Data Warehouse, bueno, las características del Data Warehouse, qué es cada una de estas cuestiones y cómo sería la fase de un proyecto de minería. Que una de las cosas es limpiar los datos, que es lo que decíamos recién, hace un ratito, de que muchas veces los sistemas transaccionales, como son muy viejos, traen información que tiene errores, o que tiene
faltantes de información. Entonces, muchas veces lo que tenemos que hacer es limpiar eso. Profe, Bien. pregunta. Sí, Esto está dale. en la unidad 3, ¿no es cierto? De teoría. Sí, todo esto es la unidad 3. Bien. Para cerrar, existen normas de seguridad y protección de datos. Las normas no son algo que yo tenga que cumplir sí o sí, pero que nos ayudan a cumplir con leyes. La ley de protección de datos personales, y que voy a pedir que se la acuerden de memoria de acá, que ejerzan la profesión y aún más, es la 25326. Le voy a pedir para la clase que viene que lean a qué se refiere esa ley 25326. Hay cosas que son muy importantes y que tienen que conocer de esa ley. Primera vez que van a leer una ley dentro de la carrera, así que bienvenidos a que nosotros también tenemos que estar al tanto de las leyes que regulan nuestra actividad. Bien, y ahí arriba aparece la ISO IEC 17799, que fue reemplazada por la familia 27000. Esas normas de seguridad, hoy muchas de las organizaciones las están certificando porque son exigencias que tienen empresas de otros países para que nosotros trabajemos con ellas. Entonces, muchas veces esas normas las vamos a estar aplicando. La norma en sí la vamos a ver en administración de recursos, pero como para que tengan una idea, fíjense de qué se trata. Pero esto lo dejamos para la clase que viene, para que ustedes investiguen un poquito de qué se trata y, bueno, y podamos charlar con eso al principio de la clase. Hasta acá entonces llegó el capítulo 3.